En Argentina tenemos dos leyes que se refieren a los derechos vinculados a la sexualidad. Defiende el derecho de los chicos y las chicas a recibir información, a recibir también anticonceptivos gratuitos. Defiende el derecho a recibir educación sexual integral, a aprender a cuidar su cuerpo. O sea que eso no está pasando en Ecuador. ¡Ta madre, qué pendejada! Así debería ser en todos los países del mundo. En todo lado se debería proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. De verdad que este ha sido el mejor sueño que he tenido en mucho tiempo. En el Ecuador necesitamos que los derechos de las mujeres sean una prioridad y no solamente un sueño. En la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres en el Ecuador, se definieron ciertos puntos que garantizan estos derechos. Existe una ley que protege a las mujeres y hay gente que ni siquiera se ha enterado. Y esto se debe a la falta de impulso por parte del Estado para implementarla por completo. En Alemania, la educación sexual integral es un derecho de Estado. En Francia, el acceso a los anticonceptivos es gratuito desde la adolescencia. Y esto funciona. Son derechos garantizados en sus respectivas leyes y que han sido implementados correctamente para que toda la población pueda tener acceso. ¿Y en Ecuador? Un ejemplo clarito de que algunitos no entienden que la ley es la ley y que hay que respetarla es, por ejemplo, cuando una mujer se va a hacer la ligadura. Seguro han escuchado muchos casos en los que los médicos dicen frases como ¿pero por qué se va a ligar si es muy joven? Ya le preguntó al marido ¿por qué quiere ligarse? Un hijo es una bendición. La obligación del personal de salud es respetar la decisión de la mujer. Y punto. No bombardearla con sus consejos basados en sus creencias personales o en lo que creen que es correcto o no. Esto pasa cuando las leyes no son difundidas por completo o cuando no se trabaja lo suficiente para implementarlas. La LOIF está vigente desde el 2018 y aún hay mujeres que no saben que existe esta ley que nos protege. Y encima, en el 2020, el gobierno de turno decidió realizar un recorte del 84% en el presupuesto destinado a la implementación de la LOIF. O sea, peor, todo mal. Y según un informe del Observatorio Ciudadano para el 2020, el 70% de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y el 90% de los gobiernos autónomos provinciales no cuentan con planes para prevenir y erradicar las violencias en contra de las mujeres. Esto es terrible. La reducción de este presupuesto evita la presencia de profesionales de la psicología, trabajo social y derecho, quienes son los que guían a las mujeres, informan y las ayudan cuando se encuentran en situaciones vulnerables. Quienes educamos a nuestros hijos somos nosotros. No tiene por qué el maestro inducir a nuestros hijos a un cambio o no de género. Esta es la gente que sale con comentarios como si hay educación sexual integral es para enseñar sexo. ¡Qué bestia! Se quejan de los embarazos de niñas y adolescentes, pero están en contra de la información sobre sexualidad, sobre anticonceptivos, sobre violencia. Están en contra de todo. Esto es ignorancia pura. La gente habla solamente desde su pequeña burbuja y desde sus privilegios. Las más afectadas por todo esto son las mujeres pobres. Son mujeres que viven en áreas rurales, son mujeres que ya tienen 5, 6, 7, 8 hijos y que no quieren tener más porque saben que no les pueden dar una vida digna. Son mujeres a las que sus maridos no les dejan usar anticonceptivos. Son niñas que fueron violadas por sus padres, tíos, vecinos y que su vida se ve frustrada por el hecho de tener que criar un hijo o hija que no pidieron tener. En 2017, 80 de cada 1000 adolescentes estaban embarazadas. Un año después, llegamos al triste primer lugar del país con la tasa más alta de embarazo adolescente en la región, 111 de cada 1000. Por ejemplo, en Ecuador la anticoncepción es un derecho y los anticonceptivos son gratuitos en los centros de salud, pero no hay mayor información y difusión en los colegios. Y ni se diga en las familias. Nadie habla de eso. Les cuento. La ley en contra de la violencia garantiza que se diseñe una política pública de salud con enfoque de género. Y no, el enfoque de género no quiere decir que van a adoctrinar a tus niñas y a tus niños como te quieren hacer creer. Simplemente toma en cuenta las diferencias que ponen en mayor vulnerabilidad a las mujeres y con esto garantizan la creación de leyes que sean más justas y equitativas.
Se han receptado en los últimos 6 años más de 11.000 denuncias de casos de abuso sexual en planteles educativos. Existen obstáculos para las víctimas en la búsqueda de justicia. Más de 4.200 estudiantes fueron víctimas de este tipo de violencias. Quienes cometen los abusos van desde docentes hasta conductores del transporte escolar. Y ahora otro tema del que nadie quiere hablar ni hacerse cargo: la violencia en el sistema educativo. Mientras tanto, los niños y las niñas siguen siendo abusados. Tampoco existe un plan de educación sexual eficiente para evitar que los embarazos en niñas y adolescentes sigan en aumento. Se siguen destapando casos de abusos en instituciones educativas y las autoridades, por miedo a perder el prestigio o la confianza, tapan esos incidentes y encubren al agresor. En muchos casos ni siquiera reciben sanción. Y lo que es peor, les permiten seguir trabajando en la misma institución, ignorando la ley y el sufrimiento de las víctimas. Es decir, que las y los estudiantes del país, desde los más chiquititos en la escuela hasta las y los universitarios, no están protegidos por el Estado en caso de violencia y abuso por parte de los maestros, autoridades u otras personas que trabajen en las instituciones educativas. Los delitos imputados son estupro, violación, atentado al pudor, corrupción de menores y proxenetismo. Era profesor de primaria y las víctimas son niños de entre 11 y 12 años. Les pide un beso, les pide pasar la noche. El profesor cuestionado estaba dando clases y efectivamente lo encontramos en el aula. Hay más de 120 casos de acoso en la universidad y exigimos que exista un plan de prevención contra el acoso. Esto es culpa del Estado y principalmente se debe a la falta de implementación de programas integrales de educación sexual y reproductiva en las instituciones educativas como mecanismo preventivo que permite a los niños, niñas y adolescentes detectar el abuso y el acoso de una y cachar los mecanismos que hay para defenderse. Y es que hay muchas víctimas de abuso que piensan que esto es normal. Si el Estado no proporciona la información para que los niños, niñas y adolescentes entiendan cómo se expresa la violencia y el abuso, entonces, ¿quién lo hace? No olvidemos lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando emitió la sentencia en el caso Paola Guzmán Albarracín. El derecho a la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación. Una joven de 16 años que se quitó la vida después de haber sufrido 2 años de abuso sexual por parte del vicerrector del colegio al que asistía. Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola. El caso de Paola Guzmán es el primero sobre violencia sexual en ámbitos educativos. El Estado no implementó las medidas adecuadas y efectivas. La Corte pidió a Ecuador aclarar hasta dónde llega su responsabilidad en este caso. Es momento de decir basta y exigir que los derechos de las mujeres se respeten en todo el Ecuador y que el Estado trabaje para que las cosas cambien para bien. Hoy. Ahora es cuando debemos ser más carichinas que nunca, porque la lucha sigue. Sí, ahora tenemos esta ley, pero no sirve de nada si no presionamos al Estado para que la implemente y la haga cumplir. Esta ley es fruto de años de pelea de muchas mujeres que se cansaron del abuso, de personas que quieren que este país sea un lugar seguro para toda la población. Ahora que ya sabes de esta información, compártela. Difúndela entre todos tus amigos y familiares. Y si conoces a alguna mujer que esté atravesando por una situación de violencia, hazle saber que no está sola, que la ley en contra de las violencias la protege. Síguenos en nuestras redes sociales, comparte este video y quédate atenta al siguiente episodio de Vida de Carichina.